Ella tenía una fortuna valuada en millones, una carrera que muchos envidiaban y una mansión que más parecía un palacio de hielo, pero fue en el silencio de un cuarto de bebé que descubrió la más absoluta miseria de su alma. Una madre, CEO de una gigante de la tecnología, llega a casa y encuentra a su hijo recién nacido siendo amamantado por otra mujer, la niñera. Lo que comienza como una escena de traición y humillación se transformará en un milagro que romperá todas las barreras de orgullo, prejuicio y dolor. ¿Alguna vez te has sentido como un completo extraño dentro de tu propia vida, en el lugar que debería ser tu mayor refugio? La historia de Sofía Alcázar te mostrará que, a veces, la mayor bendición de Dios llega disfrazada de nuestro mayor miedo, y que la verdadera riqueza no está en cajas fuertes, sino en corazones dispuestos a abrirse. Quédate hasta el final para ser testigo de un giro que parece imposible, una prueba de que la fe mueve montañas y reconstruye vidas. Esta es una historia que tocará el fondo de tu alma y te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el amor y la familia. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, una luz puede surgir de donde menos se espera, guiada por la mano de Dios. Si crees en los milagros y en la fuerza divina que une a las personas, suscríbete ahora mismo al canal y deja un like para que este mensaje de esperanza alcance más corazones. Cuenta en los comentarios cuál fue el mayor milagro que ha ocurrido en tu vida y activa la campanita, pues las historias que compartimos aquí son un bálsamo para el alma. Lo que estás a punto de ver no es solo un video, sino un testimonio del poder de la compasión y de la forma misteriosa en que Dios escribe nuestras historias, usando a las personas más improbables para sanar nuestras heridas más profundas. El viaje de Sofía e Isabel es la prueba de que la verdadera familia es aquella que el alma elige y no la que la sangre impone. En el corazón palpitante de la Ciudad de México, en el exclusivo enclave de Lomas de Chapultepec, se erguía la fortaleza de Sofía Alcázar. La mansión, una obra maestra de arquitectura ultramoderna, era más un museo de arte contemporáneo que un hogar, con sus paredes blancas, muebles de diseño y un silencio que resonaba el vacío en su vida. A los 38 años, Sofía era la personificación del éxito, la CEO implacable de una de las mayores empresas de tecnología de América Latina, una mente brillante cuya reputación la precedía en salas de juntas de todo el mundo. Su imagen estaba meticulosamente construida, desde el traje sastre de diseñador firmado por la aclamada diseñadora mexicana Carla Fernández, hasta el cabello perfectamente peinado y el maquillaje que, aunque discreto, costaba más que el salario mensual de muchos. Era una fuerza de la naturaleza en el mundo corporativo, una líder cuya palabra era ley y cuya visión moldeaba el futuro. Sin embargo, detrás de esa fachada de poder y control, habitaba una mujer despedazada, una reina en un castillo de hielo que no conseguía calentar su propia alma, y mucho menos el corazón del pequeño ser que dependía enteramente de ella y que, para su desesperación, parecía rechazarla. El verdadero drama de Sofía no se desarrollaba en las pantallas de proyección de sus presentaciones de negocios, sino en el silencio opresor de su propia casa. Al cruzar las puertas de su mansión, el peso del mundo que cargaba sobre sus hombros era reemplazado por una carga aún más insoportable, la de la maternidad fracasada. Sus ojos, que en la oficina brillaban con inteligencia y determinación, en casa se llenaban de un agotamiento profundo y una tristeza que ningún éxito material lograba aplacar. Era una líder para miles, pero se sentía un fraude ante el pequeño Mateo, su hijo recién nacido. La contradicción era devastadora y la consumía por dentro. ¿Cómo podía ella orquestar fusiones multimillonarias, prever tendencias de mercado e inspirar a equipos enteros, pero ser incapaz de calmar el llanto de su propio hijo? Cada noche, la soledad se volvía más densa, las paredes de la mansión parecían cerrarse sobre ella, y la cuna en uno de los cuartos se convertía en el epicentro de su mayor y más secreta derrota, un recordatorio constante de su insuficiencia. Lo que Sofía no sabía, o quizás no se atrevía a admitir,
era que se estaba hundiendo en las aguas turbias de una depresión posparto no diagnosticada. Una niebla fría se había instalado sobre su mente, distanciándola de todas las emociones que le dijeron que debía sentir. En lugar de la alegría abrumadora, sentía un vacío hueco. En lugar del amor incondicional, una ansiedad paralizante. Cuando sostenía a Mateo, su cuerpo se ponía rígido, sus brazos parecían pertenecer a otra persona, y el olor a bebé, que debería ser reconfortante, solo intensificaba su sensación de alienación. Seguía los movimientos mecánicamente, revisaba el pañal, preparaba el biberón, intentaba arrullarlo, pero su tacto carecía de calor, su voz carecía de ternura. El llanto incesante de Mateo no era para ella el sonido de una necesidad por atender, sino el eco de su propia falla, un veredicto cruel que la declaraba culpable de un crimen que no entendía, el de no poder amar a su propio hijo de la manera que el mundo esperaba. Esta batalla interna la aislaba de todo y de todos, especialmente de su esposo, Ricardo, un hombre igualmente enfocado en las apariencias y el éxito, que veía la tristeza de Sofía como una debilidad momentánea, un inconveniente a ser superado rápidamente. Él no comprendía la profundidad del abismo que se había abierto dentro de ella. Así, Sofía enfrentaba a su demonio en silencio, vistiendo su máscara de competencia todas las mañanas y desmoronándose por dentro todas las noches. La casa, valuada en millones de pesos, se había convertido en su prisión dorada, un laberinto de pasillos fríos que reflejaban el estado de su corazón. Anhelaba una conexión, un hilo de esperanza que la sacara de la oscuridad, pero se sentía completamente perdida. Mal sabía ella que la respuesta a su angustia no estaba en un terapeuta renombrado o en una nueva estrategia de negocios, sino en los brazos humildes de una joven mujer de Oaxaca, que estaba a punto de mostrarle el verdadero significado del instinto maternal y a forzarla a confrontar la más dolorosa verdad de su vida. En el extremo opuesto del universo de Sofía, dentro de la misma mansión, vivía Isabel Isa Morales. A los 22 años, era la antítesis de todo lo que aquel lugar representaba. Venida de un pequeño y polvoriento pueblo en las montañas de Oaxaca, su presencia en la casa era como una flor silvestre brotando tercamente en el concreto pulido. Su ropa era sencilla, sus pies calzaban huaraches gastados y su largo cabello oscuro estaba casi siempre recogido en una trenza gruesa que caía sobre sus hombros. No poseía joyas ni usaba perfumes caros, pero cargaba consigo una riqueza que Sofía jamás podría comprar. Un calor humano que irradiaba de cada gesto, de cada mirada. Sus rasgos más marcados eran los ojos grandes y cafés que, a pesar de guardar la sombra de una nostalgia perenne, brillaban con una ternura y una paciencia infinitas. Se movía por la casa con una gracia silenciosa, una figura de humildad y fuerza que contrastaba brutalmente con la opulencia fría y estéril que la rodeaba, siendo una fuente de vida en un ambiente que parecía desprovisto de ella. Lo que nadie en la mansión sabía, ni siquiera Sofía en su distante autoabsorción, era el tamaño del sacrificio que Isabel hacía todos los días. En Oaxaca, a cientos de kilómetros de distancia, había dejado atrás el pedazo más precioso de su existencia, su propia hija, una bebé de 6 meses llamada Luna. La decisión de venir a la Ciudad de México había sido la más dolorosa de su vida, una elección nacida de la desesperación y de la necesidad de enviar dinero a su madre, que cuidaba de la nieta. Todas las noches, después de que la casa se dormía, Isabel se refugiaba en su pequeño cuarto en la parte de atrás y lloraba en silencio, abrazando una pequeña foto descolorida de Luna. Sentía el dolor de la separación como una herida física, una punzada constante en su pecho. Todo el amor, toda el ansia de cuidar y nutrir que se desbordaba de su corazón de madre, lo canalizaba hacia el pequeño Mateo. Cuidarlo no era solo un empleo, era una forma de sobrevivir a la ausencia de su propia hija, una manera de dar cauce al instinto más poderoso que la habitaba. La conexión entre Isabel y Mateo era algo casi mágico, un secreto compartido en el silencio del cuarto del bebé. Con Sofía, Mateo era un bebé inquieto
que lloraba con un sonido agudo de incomodidad y cuyo cuerpo se ponía tenso. En los brazos de Isabel, él se transformaba, el llanto se calmaba, el pequeño cuerpo se relajaba por completo y él la miraba con una confianza y una paz profundas. Isabel no solo seguía una rutina de cuidados, ella lo envolvía en un capullo de afecto genuino. Le tarareaba antiguas canciones de cuna oaxaqueñas, melodías dulces y ancestrales que parecían calmar el alma del pequeño. El ritmo de su respiración, el calor de su piel, el sonido suave de su voz eran el único universo que le traía paz a Mateo. Para el bebé, Isabel no era la niñera, era el olor a seguridad, el sonido del consuelo, la personificación del refugio. Este vínculo profundo y natural era un milagro silencioso ocurriendo bajo el techo de aquella casa fría, una fuerza invisible que mantenía el equilibrio delicado de aquel hogar fracturado. Antes de la noche que lo cambiaría todo, Sofía ya había tenido atisbos fugaces de esta conexión, momentos que la perforaban como fragmentos de vidrio. Una vez, al pasar por el pasillo, escuchó una risa suave proveniente del cuarto del bebé, una risa que ella nunca antes había escuchado. Asomándose por la puerta entreabierta, vio a Mateo en el regazo de Isabel, sonriendo y balbuceando mientras la niñera le hacía caras graciosas. El corazón de Sofía se contrajo con una mezcla compleja de celos, rabia y una admiración dolorosa. Era como observar una escena de una vida que debía ser suya. Aquellos pequeños momentos fueron los primeros temblores que anunciaron el terremoto que estaba por venir. Cada sonrisa de Mateo para Isabel era una confirmación silenciosa de su propio fracaso. Cada sonido de contento era una acusación. El encuentro entre estas dos mujeres no sería un evento único, sino una colisión lenta, inevitable de dos mundos, donde la riqueza material de una sería confrontada por la inconmensurable riqueza emocional de la otra, preparando el terreno para la revelación que destrozaría la realidad de Sofía. Era casi medianoche, cuando el auto de lujo de Sofía se deslizó silenciosamente por el portón de su mansión. La junta de negocios se había extendido, una batalla de egos y números de la cual ella, como siempre, había salido victoriosa. Sin embargo, la euforia del triunfo se disipó en el instante en que cruzó el umbral de su propia casa. El silencio era absoluto, casi profano, un vacío que se tragaba el sonido de sus tacones caros en el piso de mármol. El aire estaba frío, inmóvil, y la casa, con su decoración impecable e impersonal, parecía observarla con indiferencia. Aflojó el nudo de su blusa de seda, sintiendo la tela sofocarla, y se pasó la mano por el cabello, un gesto de agotamiento que traicionaba su postura de control. Cada paso hacia el corazón de la casa era un paso más lejos de la mujer poderosa que el mundo veía y más cerca de la mujer solitaria que realmente era. En ese momento no era la CEO visionaria, sino solo una madre volviendo a un hogar donde se sentía como una visita, una extraña en su propio santuario. Mientras subía la escalera flotante, una isla de madera y metal en medio de la sala de estar, un sonido inesperado rompió la quietud. No era el llanto agudo y desesperado de Mateo al que estaba dolorosamente acostumbrada. Era un sonido suave, un murmullo de puro contento, casi como un ronroneo. La curiosidad mezclada con una punzada de aprensión la guió por el pasillo oscuro hasta el cuarto del bebé. La puerta estaba entreabierta y una luz cálida y amarillenta se derramaba por el suelo. Empujó la puerta lentamente, con el corazón latiendo a un ritmo desacompasado, y la escena que se reveló ante ella la paralizó, robándole el aire de los pulmones. Allí, sentada en la poltrona de lactancia que ella misma había elegido, pero raramente usado, estaba Isabel. Su blusa estaba abierta, y en su pecho, siendo amamantado, estaba Mateo. El bebé, su hijo, que siempre luchaba contra el biberón en sus brazos, estaba tranquilo, seguro y feliz, nutriéndose del cuerpo de otra mujer. El mundo de Sofía dejó de girar. El shock inicial fue como un golpe físico, un puñetazo en el estómago que la dejó sin aliento. En una fracción de segundo, un torrente de emociones brutales la inundó, cada una más violenta que la otra. Primero vino la rabia, una furia incandescente y posesiva
que le subió por la garganta. Aquella era su casa, su silla, su hijo. ¿Cómo se atrevía esa mujer? La rabia dio paso a un sentimiento de traición tan profundo que la hizo tambalearse. Ella confiaba en Isabel, la dejaba con lo que tenía de más preciado, y así era recompensada. Enseguida vinieron los celos, una ola helada y cortante, el más doloroso de todos los sentimientos. Isabel no solo había usurpado su lugar, había tenido éxito donde Sofía había fracasado miserablemente. La imagen de su hijo, tan pacífico y satisfecho en los brazos de la niñera, era un espejo cruel que reflejaba su propia incompetencia, su propio vacío, su propia falta de calor maternal. Pero debajo de todas esas capas de furia y celos, la verdad más devastadora emergió, aplastándola con su peso. La escena ante ella no era un ataque, sino un veredicto. Era la confirmación final, irrefutable, de su mayor insuficiencia. La paz de Mateo en el pecho de Isabel era la prueba de que el problema no era él, era ella. El quiebre emocional fue inmediato y brutal. La fachada de Sio, de mujer de acero, se desintegró en 1.000.000 de pedazos. Las piernas de Sofía cedieron y se apoyó en el marco de la puerta, el cuerpo temblando incontrolablemente. Un sonido gutural escapó de su garganta, un gemido de dolor tan primitivo que apenas parecía humano. No era un grito de acusación, sino el lamento de un alma que acababa de reconocer su propia bancarrota. En ese instante, en el silencio de 1909, su casa multimillonaria, Sofía Alcázar, la mujer que lo tenía todo, se dio cuenta de que no tenía absolutamente nada. El sonido del llanto contenido de Sofía rasgó el silencio del cuarto, haciendo que Isabel se sobresaltara. Sus ojos se abrieron de par en par con puro terror al ver la figura de su patrona en la puerta, derrumbada. En un instante, el calor del momento se transformó en un pánico helado. Con manos temblorosas, rápidamente se cubrió, protegiendo instintivamente tanto a sí misma como al bebé dormido en sus brazos. Lágrimas de vergüenza y miedo comenzaron a escurrir por su rostro, trazando caminos en su piel. Esperaba gritos, acusaciones, la furia de una mujer traicionada. Esperaba ser echada a la calle a mitad de la noche, quizás incluso ser denunciada a la policía. Tartamudeando, con la voz entrecortada por el llanto, intentó explicarse, las palabras saliendo en un susurro desesperado. Contó que Mateo no paraba de llorar desde hacía horas, que su llanto era de hambre y dolor, que rechazaba vehementemente la mamila, empujándola con una fuerza sorprendente. En un acto de pura desesperación, movida por un instinto que no pudo controlar, hizo lo único que su corazón de madre le decía, lo único que sabía que calmaría a un niño hambriento. Sin embargo, la explosión de rabia que Isabel temía nunca llegó. En lugar de una patrona furiosa, Sofía vio a una joven madre aterrorizada, cuyas lágrimas eran tan genuinas como la leche que había calmado a su hijo. La vulnerabilidad de Isabel rompió las últimas barreras de orgullo de Sofía. La rabia se disipó como humo, dejando atrás solo el dolor crudo y la devastadora sensación de vacío. Sofía no avanzó hacia el cuarto. En cambio, sus fuerzas la abandonaron por completo y se deslizó por la pared hasta sentarse en el frío suelo del pasillo, el cuerpo sacudido por sollozos profundos y dolorosos que parecían venir del centro de su alma. Por primera vez, permitió que su armadura de perfección se hiciera añicos. En medio de las lágrimas confesó todo, su miedo, su distanciamiento, la terrible certeza de ser una pésima madre, la soledad que la consumía en aquel palacio de hielo. En un acto de rendición total, miró a Isabel, ya no como la jefa mirando a la empleada, sino como una mujer rota pidiendo ayuda a otra. Con la voz ronca, hizo la petición más impactante y humilde de su vida. Por favor, enséñame a ser su mamá. La frágil paz que nació de aquella confesión nocturna, sin embargo, fue rápidamente amenazada por la realidad del mundo exterior, personificada en el esposo de Sofía, Ricardo, un empresario pragmático, cuya principal preocupación era la imagen y el estatus social de la familia Alcázar. Ricardo descubrió el nuevo e insólito acuerdo entre su esposa y la niñera. Su reacción fue de repulsión y furia inmediatas. No vio la conexión humana o la desesperación de su esposa.
Vio solo una situación que consideraba antihigiénica, socialmente inaceptable y, sobre todo, una humillación pública. Para él, el hecho de que el heredero de su fortuna estuviera siendo amamantado por la empleada era algo primitivo, un escándalo que no podía tolerar. Confrontó a Sofía con una frialdad cortante, acusándola de perder el juicio y de exponer a la familia al ridículo. La tensión en el matrimonio que ya existía bajo la superficie explotó, con Ricardo presionando a Sofía incesantemente para que despidiera a Isabel de inmediato, amenazando con tomar medidas drásticas si su orden no era cumplida. Esta presión externa intensificó el ya tumultuoso conflicto interno de Sofía. Por un lado, veía en Isabel su única tabla de salvación, el único puente para llegar al corazón de su hijo. Por otro, su orgullo, forjado en una vida entera de autosuficiencia y éxito, se rebelaba contra la idea de aceptar ayuda en un área tan íntima y fundamental. Admitir que necesitaba a su empleada para aprender a ser madre era, para su ego, la derrota definitiva. Este sentimiento era agravado por las heridas de su propia infancia, marcada por una madre fría y emocionalmente ausente, que priorizaba la vida social en detrimento de la hija. El mayor miedo de Sofía era convertirse en un reflejo de su propia madre, y la facilidad con que Isabel conectaba con Mateo solo resaltaba esa aterrorizante posibilidad. Estaba atrapada en un fuego cruzado, la guerra contra los prejuicios y las exigencias de su esposo, y la batalla aún más feroz contra los fantasmas de su pasado y la vergüenza de sus propias limitaciones. Ignorando los ultimátums de Ricardo y la voz de su propio orgullo herido, Sofía tomó la primera decisión verdaderamente valiente de su vida personal. Se convertiría en alumna de su niñera. La transformación comenzó de forma vacilante, en sesiones silenciosas y un tanto incómodas en el cuarto de Mateo. La CEO, acostumbrada a comandar salas de juntas con autoridad incuestionable, ahora se sentaba en el tapete afelpado, observando cada movimiento de Isabel con la intensidad de una analista estudiando datos críticos. Isabel, por su parte, superó la timidez inicial y, con una paciencia infinita, comenzó a transmitir su sabiduría ancestral, no a través de manuales o teorías, sino a través de gestos e instintos. Le mostró a Sofía cómo el acto de sostener a un bebé era una forma de comunicación. No se trataba solo de dar apoyo físico, sino de crear un nido de seguridad con los brazos, de ajustar el cuerpo para que el corazón de la madre latiera cerca del oído del hijo. Le enseñó a descifrar el lenguaje del llanto, a distinguir el hambre de la incomodidad, la soledad del cansancio. Sofía, la mujer de los algoritmos y las estrategias, estaba aprendiendo el lenguaje más antiguo y poderoso del mundo, el lenguaje del amor maternal. Con la práctica diaria, algo milagroso comenzó a suceder. Poco a poco, la rigidez en los hombros de Sofía se disipó, y su tacto, antes mecánico y vacilante, se volvió más seguro y cálido. Hubo un día en que, al tomar a Mateo de la cuna, él no endureció el cuerpo ni comenzó a llorar. En cambio, se acurrucó en su pecho y suspiró, un pequeño sonido de rendición y confianza que para Sofía fue más gratificante que cualquier negocio cerrado. En ese momento, una compuerta se rompió dentro de ella, y una ola de afecto, genuina y abrumadora, la inundó. Era un sentimiento que nunca había experimentado, una conexión tan profunda que la dejó sin aliento. Siguiendo el consejo de Isabel, comenzó a conversar con el bebé, a contarle sobre su día en la oficina, sobre las luces de la ciudad vistas desde su ventana, sobre sus sueños para el futuro de él. La niebla de su depresión no desapareció de la noche a la mañana, pero por primera vez en meses, rayos de sol comenzaron a atravesarla, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer en su alma. La alianza entre las dos mujeres se profundizó más allá de las lecciones de maternidad, transformándose en una amistad improbable, forjada en las largas horas de la noche. Mientras Mateo dormía, pacíficamente, Sofía comenzó a interesarse por la vida de Isabel, no con la curiosidad distante de una patrona, sino con la empatía de una confidente. Escuchó las historias sobre la vida sencilla en Oaxaca, sobre la familia unida, sobre el olor de la tierra después de la lluvia.
Vio la pequeña foto descolorida de Luna, la hija que Isabel había dejado atrás, y sintió el peso de ese sacrificio en su propio corazón. Comprendió que el dolor de Isabel, el dolor de la distancia física, era un espejo de su propio dolor, el dolor de la distancia emocional. Esta percepción fue un punto de inflexión crucial. Sofía dejó de verse como una víctima de su propia insuficiencia y comenzó a ver un lazo invisible que la unía a aquella joven mujer. Ambas eran madres luchando, de maneras diferentes por estar cerca de sus hijos, navegando en un mar de obstáculos sociales, económicos y emocionales. Esta nueva perspectiva le dio a Sofía una fuerza que no sabía que poseía. La transformación interna se manifestó en acciones externas y decisivas. Comenzó a delegar más responsabilidades en el trabajo, a salir más temprano, a rechazar cenas de negocios para poder bañar a Mateo. El cambio no pasó desapercibido para Ricardo, cuya hostilidad crecía en la misma proporción que el vínculo entre Sofía e Isabel. Hacía comentarios sarcásticos, cuestionaba cada decisión de Sofía y trataba a Isabel con un desprecio velado. Pero la antigua Sofía, que cedería para evitar conflictos en casa, había desaparecido. En su lugar había una leona protegiendo a su cría y a su aliada. Con una calma feroz, defendía a Isabel de cada ataque, dejando claro que la presencia de la niñera en su casa y en su vida no era negociable. El cuarto del bebé se convirtió en una fortaleza, un santuario de solidaridad femenina donde las reglas del mundo de Ricardo no aplicaban. Y con cada día que pasaba, quedaba más claro que una colisión frontal entre esos dos mundos era inevitable. La presión de Ricardo alcanzó un punto insostenible. No solo la amenazaba con el divorcio, sino también con la humillación pública, insinuando que revelaría la sórdida situación al consejo de su empresa, minando su autoridad. Sintiendo que las paredes se cerraban, Sofía se vio compelida a buscar la fuente original de sus heridas, la arquitecta de su soledad, su propia madre, Elena. Una socialité de renombre, siempre más preocupada por las apariencias que por los sentimientos de su hija, Elena representaba todo lo que Sofía temía convertirse. El encuentro fue pactado en un restaurante caro e impersonal en Polanco, el tipo de lugar que su madre adoraba. Sofía fue hasta allí sin esperanza de consuelo, esperando solo la crítica fría y el juicio que habían definido su relación durante toda la vida. Sin embargo, en su desesperación, necesitaba entender. Necesitaba preguntar por qué la maternidad parecía tan natural para otros y tan extraña para ella. ¿Por qué el amor de una madre, que debería ser un instinto, le parecía un idioma extranjero que no lograba aprender? La conversación comenzó como se esperaba. Elena escuchó el relato de Sofía con una expresión de desdén contenido, reprendiéndola por su fragilidad emocional y por permitir que una empleada tuviera tal influencia sobre su casa. Pero cuando Sofía, con la voz quebrada por el dolor, describió la niebla oscura en su mente, el vacío abrumador y el miedo aterrorizante de no amar a su propio hijo, la máscara de perfección de su madre comenzó a agrietarse. Los ojos de Elena, generalmente fríos y distantes, se llenaron de un pavor familiar, un dolor antiguo que había mantenido encerrado por casi 40 años. Con la voz temblorosa, confesó el secreto que había envenenado sus vidas. Después del nacimiento de Sofía, ella también se había sumergido en una depresión posparto severa e incapacitante. En la alta sociedad mexicana de aquella época, tal condición era una vergüenza innombrable, una señal de debilidad que fue escondida bajo capas de lujo y silencio. Su frialdad no era falta de amor, sino una armadura que construyó para sobrevivir, para esconder un sufrimiento que nadie entendía o validaba. La revelación cayó sobre Sofía con el peso de una avalancha, reconfigurando todo el paisaje de su pasado. Cada recuerdo de una madre ausente, de una infancia marcada por la distancia emocional y por la búsqueda incesante de una aprobación que nunca llegaba, fue súbitamente recontextualizado. No era que su madre no la amara, era que no podía, que estaba librando la misma batalla silenciosa que Sofía libraba ahora, pero completamente sola, sin ayuda o comprensión. La rabia y el resentimiento que Sofía cargó durante toda la vida se disolvieron,
reemplazados por una ola abrumadora de compasión. Por primera vez, no veía a la socialité fría, sino a una mujer asustada, una sobreviviente de un dolor invisible. Este descubrimiento no solo sanó una herida antigua en su corazón, sino que también la liberó del peso de la culpa. Su lucha no era un fracaso personal, sino una herencia, un lazo trágico e invisible que la conectaba a su madre y a incontables otras mujeres que sufrían en silencio, aprisionadas por el tabú y la vergüenza. Armada con esta nueva y dolorosa verdad, Sofía volvió a casa sintiéndose transformada. La primera persona con quien compartió esta revelación fue Isabel. Sentadas en la penumbra del cuarto de Mateo, las barreras finales entre patrona y empleada se desintegraron por completo. Eran solo dos mujeres, dos madres, compartiendo sus historias de dolor y resiliencia. Isabel escuchó con una empatía profunda, contando que en su pueblo esa condición era conocida como la tristeza del alma, una prueba que las mujeres de la comunidad se ayudaban unas a otras a superar con tés de hierbas, rezos y, sobre todo, compañía. Esta conversación solidificó la determinación de Sofía. Su lucha ahora trascendía su propia casa. Era una lucha por romper un ciclo de silencio y vergüenza. Las amenazas de Ricardo sobre estatus y apariencias ahora sonaban vacías y patéticas en comparación con la magnitud de aquella verdad humana. Ya no estaba defendiendo solo su relación con su hijo, estaba honrando el sufrimiento de su madre y luchando por un futuro donde ninguna otra mujer tuviera que enfrentar aquella oscuridad sola. La tormenta que se había estado formando durante semanas finalmente estalló. Ricardo, ciego por la furia y la humillación de ver su autoridad desafiada en su propia casa, decidió forzar un desenlace. Esperó a que Sofía e Isabel estuvieran en la amplia y fría sala de estar, un espacio diseñado para impresionar, pero que ahora se asemejaba a una arena. Con una calma gélida que era más aterradora que cualquier grito, se plantó frente a las dos mujeres y profirió su ultimátum, cada palabra cayendo como una hoja de guillotina en el tenso silencio. O esta mujer se va de esta casa, o yo me voy. El aire se volvió pesado, denso, casi irrespirable. Luego dirigió su ira contenida hacia Isabel, quien se encogió bajo su mirada acusadora. Con un desprecio cortante la humilló, no con insultos groseros, sino con palabras cuidadosamente elegidas para herir su dignidad. La acusó de ser una aprovechada, una mujer simple, con segundas intenciones, insinuando que había usado su condición para infiltrarse en sus vidas y manipular a su esposa vulnerable. Cada frase era un golpe, diseñado para despojarla de su humanidad y reducirla a un estereotipo despreciable. Mientras la crueldad de Tintosen, Ricardo llenaba el ambiente, y lágrimas silenciosas de humillación escurrían por el rostro de Isabel. Un sonido agudo y penetrante cortó la tensión. Viniendo del monitor de bebé sobre la mesa de centro, el llanto desesperado de Mateo resonó por la sala, una alarma estridente que parecía sentir la angustia que se desarrollaba. Sofía, reaccionando por instinto, corrió al cuarto y volvió con el bebé en brazos, intentando calmarlo con besos y palabras suaves. Pero Mateo, sintiendo la aflicción de la madre, solo lloraba más fuerte, su pequeño cuerpo tenso y retorciéndose en agonía. Ricardo, en un gesto de desafío, tomó al hijo de los brazos de Sofía. «Déjame, yo resuelvo esto», dijo con arrogancia. Sin embargo, en sus brazos, el llanto del bebé alcanzó un nivel ensordecedor de pánico. La pareja, con todo su dinero, poder y control, era completamente impotente ante el dolor genuino de su hijo, un espejo gritón de su propia disfunción. Fue entonces, en la cúspide del caos, que Isabel actuó. Desde donde estaba, paralizada por el dolor y el miedo, cerró los ojos y permitió que su instinto más profundo tomara el control. Una melodía suave y ancestral comenzó a brotar de sus labios, la misma canción de cuna oaxaqueña que era el refugio de Mateo. El efecto fue inmediato y sobrenatural. Como si un interruptor hubiera sido apagado, el llanto frenético de Mateo cesó. Dejó de debatirse y su pequeña cabeza se giró instantáneamente, los ojos buscando la fuente de aquella voz que significaba seguridad y paz. Un silencio profundo y pesado cayó sobre la sala, llenado solo por la melodía temblorosa de Isabel.
En ese momento de claridad absoluta, Sofía miró el rostro de su hijo, que ahora miraba a Isabel con adoración. Miró el rostro de su esposo, contraído en una máscara de shock y orgullo herido. Y miró a Isabel, cuya dignidad brillaba a través de sus lágrimas. Con una certeza que brotó del fondo de su alma recién descubierta, caminó hacia Isabel y se colocó firmemente entre ella y su esposo. Mirando a los ojos de Ricardo, no con rabia, sino con una fuerza serena e inquebrantable que él nunca había visto, Sofía pronunció las dos palabras que sellaron su destino y declararon su liberación. Ella se queda. El intento de Ricardo de protestar fue interrumpido por la voz de ella, ahora llena de una autoridad emocional que superaba cualquier poder corporativo. La felicidad de mi hijo, continuó, con la voz entrecortada pero firme. Su paz no es negociable. Y entonces abrió su corazón. Le confesó la oscuridad de su depresión, el secreto doloroso de su madre, la soledad aplastante que sentía a su lado. No era una acusación, sino un testimonio. Explicó que Isabel no solo había nutrido a Mateo, sino que le había enseñado a ella, Sofía, cómo amar, cómo conectar, cómo sanar. Declaró que ya no viviría una mentira en nombre de las apariencias. Estaba eligiendo la salud emocional de su hijo y su propia salvación en lugar del matrimonio vacío y la vida perfecta que él exigía. En ese instante, no solo estaba despidiendo a un esposo, estaba despidiendo a la mujer que solía ser. La confesión de Sofía quedó suspendida en el aire, desarmando por completo a Ricardo. Por primera vez en su matrimonio, se quedó sin palabras, su arrogancia y pragmatismo inútiles ante aquella demostración de fuerza vulnerable. Miró a la mujer frente a él y no reconoció a la esposa dócil y controlable con la que se había casado. Vio a una extraña, a una mujer que hablaba un lenguaje emocional que él no podía descifrar. El shock en su rostro dio paso a una incomprensión fría. No gritó ni discutió más. En cambio, una quietud derrotada se apoderó de él. Sin otro argumento más que la amenaza vacía de irse, tomó su saco, las llaves del auto y salió por la puerta principal. No hubo un estruendo, solo el suave clic de la cerradura, un sonido que marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Con su partida, una presión sofocante fue liberada de la casa y por primera vez el aire en la mansión pareció más ligero, más respirable, como si el hogar finalmente pudiera comenzar a sanar. La justicia, en ese momento, no fue una victoria ruidosa, sino la paz silenciosa que se instaló después de que pasó la tormenta. En los días y semanas que siguieron, la mansión en Lomas de Chapultepec experimentó una metamorfosis profunda. Lo que antes era un mausoleo de lujo estéril comenzó a transformarse en un hogar vibrante. La jerarquía rígida entre patrona y empleada se deshizo, dando lugar a una colaboración basada en el respeto y el afecto. Sofía e Isabel ahora gobernaban la casa juntas, como un equipo. La cocina, antes raramente usada, se llenó con los aromas de platillos oaxaqueños que Isabel preparaba y las comidas saludables que Sofía aprendía a hacer para Mateo. El silencio fue reemplazado por música, por las risas de Isabel y por los balbuceos felices de Mateo. La mayor recompensa de Sofía no fue la tranquilidad de su casa, sino la paz en su corazón. El vínculo con su hijo floreció de una manera que nunca imaginó posible. Aprendió a anticipar sus necesidades, a calmar sus miedos y, lo más importante, a simplemente disfrutar de su presencia. La sonrisa que Mateo le regalaba cada mañana era la validación de su viaje, la prueba de que su honestidad y compasión le habían otorgado el premio más valioso de todos, el amor incondicional de su hijo. Con el corazón desbordante de gratitud, Sofía sabía que necesitaba hacer más que simplemente agradecer a Isabel. Sentía una profunda necesidad de retribuir el milagro que había recibido, de reparar la injusticia fundamental que forzó a Isabel a dejar a su propia hija para cuidar de la suya. Movida por esta nueva claridad moral, Sofía tomó una decisión que impactó a sus pocos consejeros restantes. Viajó a Oaxaca. No fue un viaje de turismo exótico, sino una peregrinación de humildad. Al llegar al pequeño pueblo de Isabel, la CEO de la Ciudad de México, vestida con sencillez, fue recibida no con desconfianza, sino con
La cálida dignidad de la familia de Isabel. Se sentó en el piso de tierra apisonada de la humilde casa, comió tortillas hechas en un comal y escuchó las historias de la matriarca de la familia, la abuela de Luna. En ese ambiente despojado de cualquier lujo material, Sofía encontró una riqueza de espíritu y comunidad que la avergonzó de su antigua vida de aislamiento opulento. El clímax emocional del viaje fue el encuentro con Luna. Al sostener a la pequeña bebé en sus brazos, tan parecida a su madre, Sofía sintió el dolor de la separación de Isabel como si fuera suyo. En ese momento, su propósito se volvió cristalino. La verdadera justicia no sería un cheque generoso, sino la reunificación de esa familia. Le ofreció a Isabel no un empleo, sino una nueva vida. Propuso traer tanto a Luna como a la madre de Isabel a la Ciudad de México, alquilándoles un departamento cómodo cerca de la mansión, cubriendo todos sus gastos y asegurando que Isabel pudiera criar a su hija sin renunciar a un futuro digno. Las lágrimas de gratitud de la madre de Isabel fueron la única respuesta necesaria. El desenlace de aquella crisis no fue una separación, sino una adición. La escena final de aquel viaje muestra a Sofía e Isabel lado a lado en el aeropuerto, observando mientras Mateo y Luna juegan juntos en el suelo. Dos madres, de dos mundos diferentes, unidas por el amor a sus hijos, formando una nueva e inesperada definición de familia. La recompensa final por un acto de compasión que lo cambió todo. 5 años después, el jardín de la mansión, antes un espacio de diseño minimalista y silencioso, pulsaba con vida. Globos de colores danzaban al viento, y el aire estaba lleno del sonido más puro del mundo, las carcajadas de niños felices. Era la fiesta de cumpleaños conjunta de Mateo y Luna. Los dos, inseparables, corrían por el césped con la complicidad de hermanos, compartiendo secretos y juegos bajo la mirada amorosa de sus dos madres. Sofía, ahora con 43 años, era una mujer irreconocible. La fachada de deseo implacable había sido reemplazada por una serenidad radiante. La ropa de diseñador dio paso a un vestido ligero y sandalias, y estaba sentada en el suelo, en medio de la fiesta, construyendo una torre de bloques con los niños. A su lado, observando la escena con una sonrisa orgullosa, estaba Isabel. Ya no era la humilde niñera, sino la directora de operaciones de la Fundación Luna Mateo, la organización que Sofía había creado para apoyar a madres de bajos recursos con depresión posparto, una iniciativa que ya había cambiado la vida de cientos de mujeres. Sus miradas se cruzaron sobre las cabezas de sus hijos, una mirada que contenía un universo de gratitud, sororidad y amor. En ese jardín, el legado de su encuentro era claro. No era solo la sanación de dos mujeres o la felicidad de dos niños, sino la creación de una nueva y poderosa definición de familia, una prueba viviente de que los lazos más fuertes son aquellos forjados en la empatía y bendecidos por la valentía de amar incondicionalmente. Si esta historia de dos madres y una familia inesperada tocó tu corazón, deja un amén en los comentarios para celebrar el poder de la compasión. ¿Crees que Dios pone ángeles en nuestros caminos en los momentos de mayor necesidad? Cuéntanos si alguna vez has vivido un milagro parecido. ¿Qué harías en el lugar de Sofía? Deja un like si crees que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar cualquier barrera, social o prejuicio. Suscríbete para más historias que restauran nuestra fe en la humanidad y nos muestran que las mayores bendiciones a menudo vienen disfrazadas de nuestros mayores desafíos. Comenta, la verdadera familia es aquella que el alma elige y Dios bendice.